hasta el momento. Este es el tercer encuentro de nuestro ciclo de conversaciones alrededor de libros ilustrados y es el tercer ciclo, es decir, la tercera propuesta editorial para leer y narrar diferente. Ya hemos hablado de diferentes cosas relacionadas con el mundo del libro ilustrado. Por ejemplo, en el primer encuentro hicimos un acento especial en la interpretación del ilustrador sobre una obra. Eso fue clave. En el segundo encuentro con Sexto Piso hicimos un acento importante también en la construcción de diálogos, en la propuesta de la novela gráfica, en la utilización de diferentes lenguajes narrativos del cine, pero también una cosa que me parece muy clave enfatizar de lo que hablamos con Sexto Piso es no centrarnos tanto en la delimitación de géneros dentro de los libros ilustrados. Entonces muchos decían como, bueno, Santiago, explícanos cuál es la diferencia entre cómic, novela gráfica, y él dijo, oiga, nosotros no estamos centrados en eso, nosotros estamos más centrados y nuestro acento es en lo que queremos decir. ¿Cuáles son esas ideas que queremos transmitir y que consideramos importante hacerlo a través de una propuesta gráfica ilustrada? Hoy la discusión va a ser desde otro acento, ya veremos. En el correo de invitación a este encuentro planteamos varias preguntas. Antes de que entremos en materia, voy a decir algunas de esas preguntas que dijimos, y es, hemos oído mucho en la historia que las grandes ideas están destinadas a permanecer en el tiempo, casi como inmortales. Pero la pregunta es, ¿esas ideas se mantienen en el tiempo por su contenido o porque hay un grupo de personas que ha estado detrás de esas ideas inventando mecanismos para que sea posible que esas ideas se mantengan y pasen de generación en generación? Bueno, ahí les dejo esas preguntas y ahora quiero que sigamos con uno de los recomendados que hemos construido para ustedes de otras propuestas que no son libros, para irnos sensibilizando en las diferentes formas narrativas. Pero antes, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Raimund Herder, y no voy a exagerar en lo que voy a decir, es una de las personas más importantes de la industria en español. Entonces, Raimund, bienvenido. Es verdad, yo sabía que me iba a hacer esa cara, pero es verdad. Herder, una de las editoriales de las cuales él es el director, pues, general, igual que la otra H, la editorial que hablaremos hoy, es una editorial que está poniendo la parada, sobre todo en ciencias sociales en español. Entonces, bienvenido a Colombia, como siempre, y a la casa de todos nosotros, Raimund. Buenos días, Mira, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Me alegro muchísimo estar con ustedes. Lamento muchísimo no poder estar en Colombia personalmente, que ya hace más de un año que no voy. Tenía previsto viajar para la feria el año pasado y obviamente no pudo ser. Así que nos vemos a través de la pantalla o más bien me ven a mí, porque yo lamentablemente no tengo el placer de ver a ustedes, pero siento y veo la presencia, así que muchísimas gracias por el tiempo y el interés. Y tengo que empezar, obviamente, corrigiendo a María Elvira, que obviamente no soy la persona más importante, muy lejos de esto, pero no se trata de esto, sino se trata de los libros que publicamos. Bueno, después igual de como has dicho, de la corrección, quiero decir que Raimund, además, como él ha dicho, siempre viene a Colombia todos los años. No es un editor de escritorio únicamente, él sale a las librerías, va a los centros educativos, se conecta con lo que está pasando en todas partes, de hecho viaja por toda Latinoamérica, bueno, eso y se ve en sus libros. Entonces es muy importante empezar a entender a este editor desde ese lugar. No es solo un editor de escritorio, y eso es fundamental a la hora de construir libros y ser capaz de construir vehículos para esas ideas que tienen que perdurar en el tiempo, porque tienen que responder de alguna forma a las preguntas que tiene la sociedad. Entonces, como les decía, voy a presentarles el recomendado de Raimund, de este artista de Sudáfrica, para que empecemos la conversación sobre otras formas para narrar. Entonces, creo que ya están viendo mi pantalla, no la voy a agrandar porque eso se empieza como a volver rarísimo.
Después ustedes ya tienen el link de todos los recomendados, pero este es el de hoy. Bueno, voy a dejar hasta ahí porque esa obra es un poco más larga. No sé si alguno conocía esa obra o ese autor, ese artista, a William Kendrick. ¿No? Bueno, este fue un recomendado de Raymond, cuando me lo mandó, fue como, wow, yo no lo conocía, estoy muy contenta. Les voy a decir por qué a mí me gustó tanto y después te preguntaré lo mismo a ti, Raymond. Entonces, claro que sí, Fabio, ya te comparto la lista de reproducción donde están todos los recomendados de las editoriales. No sé si alcanzaron a percibir en esta animación, porque no es evidente, pero lo que hace este autor es dibujar en un solo lienzo, en carboncillo, y va dibujando y va borrando, dibujando, borrando, dibujando, borrando, y va sacando fotografías para generar el efecto de la imagen en movimiento. Pero lo lindo es que a partir de borrar, va construyendo sobre esos trazos que quedan del carboncillo diferentes efectos, diferentes curvas, diferentes alusiones al movimiento, y eso hace que, por ejemplo, él empiece a pintar un nombre escrito en letras y esa letra se convierta en la figura de un hombre o en un edificio o en un árbol. Entonces, me fascinó porque es, uno, la propuesta de cómo algo particular, un punto, una línea, pero una palabra se termina convirtiendo en otra cosa. Que, por ejemplo, la palabra puede ser casa, pero se termina convirtiendo en edificio. De pronto en esta no es tan evidente, pero les voy a pasar el dato de este artista para que lo puedan ver. Y otra cosa que es genial de él es que utiliza las palabras y los textos, o, por ejemplo, a veces pinta sobre, no sé, enciclopedias o sobre directorios telefónicos, donde la letra y los libros, los textos, ya no son textos, son texturas, son figuras, son imágenes, dejan de tener ese significado. Y eso me encantó porque es el texto con otros valores narrativos, que no es los tradicionales, y creo que tiene todo que ver con este ciclo. Raymond, ¿tú cómo encontraste este artista y cómo te pareció que podía funcionar en esta conversación?
Bueno, a ver, yo lo encontré porque hace no tanto tuvimos aquí en Barcelona, en el CCCB, una exposición muy bonita de parte de su obra que va más allá de de estas películas, que está haciendo. También hace tapices que son muy interesantes porque también narran historias como hacen estas películas. Um, pero había 6 o 7 de estas obras movidas y me gustaron mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué elegí a Cambridge? Porque para nuestra conversación, porque también está mezclando, combinando cosas, aspectos diferentes, ¿no? Algo más tradicional como arte figurativo, que es dibujo, él es un gran dibujante y obviamente sabemos que en general en el arte contemporáneo ya no encontramos tanto dibujo o no es arte figurativa, ¿no? Entonces, esto lo está haciendo de una manera muy tradicional, pero la pieza de arte luego es la combinación, es la secuencia, ¿no? Y es el dibujar, borrar, hacer algo nuevo y lo convierte luego en una película que es una secuencia de obras de artes o de diferentes estados de una misma obra de arte y pues me ha fascinado muchísimo. Se puede mirar, se puede ver y lo que logra hacer es contar historias enteras. Esa es un poco la idea que tiene y es lo que estamos haciendo nosotros también, ¿no? Y por eso pensaba que fuera un buen inicio de nuestra conversación. Buenísimo. Bueno, les cuento que vamos a mostrar algunos libros en la cámara de Raimund. Entonces, un detalle técnico, pero súper importante para que no se pierdan de nada, es importante que anclen la imagen de Raimund. Eso lo pueden hacer de dos maneras. Una, parándose sobre la imagen de él y van a encontrar como un chinche o una cosita, un micrófono y otro icono. El primero, el chinche, como sirve para anclar a Raimund. Entonces van a ver permanentemente su cara. Eso está muy bien porque vamos a mostrar muchas cosas a través de esa cámara. La otra alternativa para hacerlo es que vayan a la parte donde está en la esquina superior derecha. Ahí hay un iconito de personas donde dice 55, que somos los participantes. Clic ahí y ahí buscan el nombre de Raimund Herder y en los 3 punticos seleccionan el mismo icono de fijar pantalla. ¿Listo? Es un detalle que puede ser menor, pero que termina de verdad haciendo que la experiencia sea totalmente diferente. Bueno, después de esa observación técnica, les voy a avisar que estamos grabando en este momento. Nos interesa mucho registrar estas conversaciones para que después queden para todos, el que se lo perdió, el que pueda volver una y otra vez. Entonces, pues quería avisarles eso. Raimund, hablemos de historia. Hablemos de cómo una editorial de Herder, o sea, como Herder, una editorial con tradición en filosofía, en teología, en ciencias sociales en general, en psicología, de repente decide crear una editorial que se llama La Otra H, pero además que en primera instancia el grupo de lectores que está asociado con Herder diría como, esto no puede ser de Herder, esto es totalmente diferente, esto tiene otra estética, esto no es la editorial que yo conozco. Entonces cuéntanos un poquito cómo surgió eso y por qué llegamos a este proyecto. A ver, es verdad, obviamente Herder es una editorial muy tradicional y tiene el prestigio, la imagen de una editorial seria por lo que publicamos, que son obras de referencia, que son manuales, obras de texto, libros de texto, en humanidades, en filosofía, teología, sociología, psicología. Entonces, ahí es donde nos estamos moviendo. Pero en Herder tenemos
una tendencia de siempre buscar nuevos caminos, ¿no? Entonces, no solo hacemos lo que siempre hacíamos, esto también, y yo creo que lo estamos haciendo bien, pero al mismo tiempo siempre buscamos nuevos caminos, nuevas vías, nuevas ideas, nuevos mercados, nuevas formas de relacionarnos con o nuestros autores o con nuestro público o con las librerías o que fuera, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos que podía dar. Pero hoy hablamos de la otra H, entonces, sí, ¿cómo llegamos a empezar con esto? Pues como un experimento, y esto es como trabajamos. Claro, la filosofía es, bueno, y lo era mucho más hace 10, 15 años, una materia para muy pocos. Esto ha cambiado un poquito en los últimos años, que ahora la filosofía se ha convertido en algo para un público más general, pero hace 10 años, 15 años, las grandes editoriales, por ejemplo, no tocaban la filosofía porque no sé, porque les parecía demasiado serio quizá. Y entonces observamos que llegar a un público amplio con la filosofía era difícil. Pero no debería ser así, porque la filosofía no es una materia académica, no debería ser una ocupación de unos pocos que se encuentran en la Torre de Marfil de la universidad, sino es algo para todos y para todas, ¿no? Entonces, pensando pero ¿qué podíamos hacer para llevar la filosofía a un público más amplio? Y ahí estuvimos pensando y experimentamos con varios proyectos, también en Internet y otras cosas. Y en este contexto, pues hablé en algún momento con autores nuestros, que uno de ellos vive en Japón, que es James Heisig, que a lo mejor les suena el libro Kanji para recordar o Los filósofos de la nada de Heisig. Tenemos unos 8 o 9 títulos de japonés y de filosofía y pensamiento japonés en nuestro catálogo, ¿no? Entonces, hablando con él, me comentó que en Japón sí que se hacían manga de filosofía y me parece muy interesante. Pues hablamos con él, hablamos con Marc Paramir, que es el otro autor de Kanji para recordar, y Marc luego nos hizo una pequeña selección de títulos y nos lo tradujo, porque yo no entiendo ni siquiera puedo leer el japonés, ¿no? Entonces era muy importante tener este puente y vimos algunas propuestas también de Corea, no solo de Japón, y decidimos hacer el primero en plan de experimento. Entonces, el primer libro fue precisamente esto, ¿se ve? Sí. Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, es un manga y, bueno, lo tradujimos, lo publicamos, lo metimos bajo el sello de Herre en las librerías, en el mercado, y funcionó de maravilla. Y después de nada más 2 semanas tuvimos que ya reimprimirlo porque tan exitoso fue la venta. Entonces, nos fue una experiencia muy grata, muy buena, y decidimos continuar. Entonces, el segundo... Hay una cosa de ese primer libro que a mí me encanta, que ustedes tienen en diferentes partes publicados, sobre todo en la página web, que dice: no sabemos qué pensaría Nietzsche si tuviera el título de su obra así, como lo acabas de mostrar, impreso en la portada de un manga, pero lo que sí sabemos es que son muchos los jóvenes que leen cómics y pocos los que se atreven con un libro de filosofía. Y me encanta esa frase porque siento que representa el espíritu de la editorial. Como queríamos llegarle a esos públicos, a esos jóvenes, y esta fue una gran forma de hacerlo, porque lo lindo de que hablemos 10 años después es que ya sabemos los resultados, o sea, las ventas, bueno, en fin, todo lo que termina de demostrar que una apuesta editorial fue exitosa, que finalmente se resume un poco en los números, ¿no? Bueno, a ver, obviamente no sabemos qué pensaría Nietzsche porque no hay manera de saber. Pero me gustaría decir que estoy convencido de que le hubiera gustado, ¿no? Porque si no tuviese esta idea, no lo haría. Si este libro no reflejara el pensamiento de Nietzsche,
no lo habríamos hecho, ¿no? Entonces publicamos este libro que obviamente no es el texto de Nietzsche, sino es una interpretación, es una adaptación, es un manga, ¿no? Obviamente no es el texto de Nietzsche. A veces nos han preguntado, ¿pero eso realmente es el Zaratustra de Nietzsche? Pues obviamente no lo es. Si uno quiere leer el Zaratustra, hay que leer el Zaratustra. Lo que aquí hacemos es presentar una interpretación, ni siquiera de todo el libro, es un capítulo nada más, pero es un capítulo central de la obra y es un capítulo a través del cual se puede llegar a entender lo que quería decir Nietzsche en su libro, y en ese sentido yo creo que estaría contento con nosotros. Y también con la idea de que a través de un nuevo formato como el manga, se llegaría a un público fuera de la universidad, porque Nietzsche precisamente huyó la universidad y veía en el pensamiento algo mucho más general, algo que correspondía a toda la sociedad y no solo a los pocos profesores y sus estudiantes. Voy a aprovechar para hacerles algunas preguntas en el chat. Quisiera saber cuántos de ustedes sabían que La Otra H hacía parte del equipo editorial o de la casa editorial de Herder. Si nos pueden compartir algunas experiencias que hayan tenido de los libros en su librería, por ejemplo, qué impresiones suscita que alguien llegue y vea un gran clásico o a Nietzsche en manga. Bueno, todas esas impresiones nos encantaría conocerlas. Bueno, yo no te interrumpo más, Raimund, y te ibas a hablarnos del segundo libro que sacaron ustedes en manga. Sí, pues del Zaratustra pasamos a la Divina Comedia de Dante, que, bueno, no sé si en su librería tienen una edición, una de las tantas ediciones que hay de la Divina Comedia, que es un libro bastante complejo. Digamos, entrar en el pensamiento, en el mundo, en la poesía de Dante es un reto. Al mismo tiempo es uno de los grandes libros, una de las grandes obras de la humanidad. Pues han pasado más de 700 años desde que Dante lo escribiera, y se sigue leyendo, solo que hoy nos cuesta, ¿no? O siempre ha costado y siempre era una obra para pocos. Pero la idea detrás y la historia que cuenta es maravillosa, es muy grande, ¿no? Entonces elegimos la Divina Comedia como el segundo título de esta nueva línea en Herder, que entonces se llamaba Herder. El nombre de La Otra H llegó después, de esto hablamos luego, y lo publicamos. Y ahí tuvimos también una sorpresa muy grata, porque se nos comunicaron profesores de instituto, también de los primeros años de la universidad, con nosotros, diciendo que agradeciéndonos la obra, porque decían que finalmente mis alumnos y mis alumnas leen a Dante, ¿no? Entonces, con esta introducción logramos que entre los jóvenes empezaron a leer Dante. Claro, yo no sé cuántos de ellos luego se compraron la edición grande, pero me gustaría pensar que unos cuantos sí que fueran, ¿no? Entonces es la idea, eso es un primer paso, es una introducción, es abrir la puerta y detrás luego se puede encontrar más, ¿no? Entonces esta es la idea que tenemos con esta colección. Yo creo que ahí en esos dos ejemplos que das, y seguramente lo veremos en los otros ejemplos, uno empieza a hacer una autocrítica un poco sobre la relación de uno como lector o como estudiante de ciencias sociales con estos textos y con estos grandes autores clásicos. ¿Y por qué digo como un espacio de reflexión? Porque es tal la carga que tienen estos textos clásicos y estos autores que se vuelve como una relación obligatoria. No, es que me tengo que leer la Divina Comedia, es que me tengo que leer Nietzsche, me tengo que leer El Capital, en fin. Y se empieza uno a sentir mal porque no se los ha leído o porque no los entendió. Porque además empezamos a combinarlo con lo que es obligatorio leer o lo que es obligatorio leer en el colegio, o como no me he leído esto. Y uno, pues yo me leí la Divina Comedia cuando estaba en octavo, séptimo, una cosa así.
y no entendía ni la mitad, porque además seguro era una pésima traducción. Entonces uno queda como con la sensación, sí, 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 me lo leí, check, pero realmente no fue una puerta de entrada al libro original, no fue una puerta de entrada a una reflexión, sino simplemente algo por leer y ya. Entonces, quería resaltar eso y que pensáramos en en nuestra relación con los grandes clásicos y cómo una propuesta de libros ilustrados puede ser una alternativa para modificar esa relación. De pronto algunos de ustedes no tuvieron ese problema, pero ese es mi caso y sé que el de muchos otros jóvenes y nuevas generaciones. Me encantaría que habláramos del Capital, porque ese es otro gran clásico, pero es un gran clásico dividido en dos, ¿no? O sea, que ustedes publicaron dos tomos de la misma obra. ¿Cómo fue ese proceso, Karen? Bueno, es verdad lo que dices, son obras que se citan, que uno tiene la idea, la impresión de que debería haber leído estas obras y luego no muchos finalmente llegamos a leerlas. Vuelvo un momento a dónde es la diferencia entre un resumen para estudiantes de no sé qué, ¿no? El resumen obviamente intenta de dar en forma abreviada el contenido de un libro que en su justificación y me parece muy bien. Los manga lo llevan a otro formato, ¿no? Entonces ya no es solo la palabra, sino trabaja como sabemos, trabaja con las imágenes. Entonces, ahí tenemos, y esa es yo creo que lo bueno, lo interesante de esta colección o de esos libros que nos vienen de Japón, hay equipos detrás de cada libro digamos, de autor o autores y luego del artista que le da imágenes, ¿no? Entonces, ahí hay más libertad. El intento no es resumir el contenido, sino darle una nueva vida, darle una interpretación. Y algunos de los libros se alejan muchísimo del original, ¿no? Ya hablé de Zaratustra. Zaratustra no es Zaratustra precisamente, sino es un solo capítulo. Pero los autores de este libro lo que han hecho es interpretarlo de tal manera que puede funcionar como una introducción a no solo el Zaratustra libro completo, sino en parte al pensamiento de Nietzsche. Y lo mismo pasa con Dante. Hay interpretaciones. Yo sí que he leído el original, entonces lo conozco incluso bastante bien. Entonces hay puntos donde hace una interpretación que se puede hacer, pero no está así en el libro, ¿no? En el punto, por ejemplo, lo estoy buscando, donde Dante con Virgilio cruzan el río Lete para llegar al infierno, él se desmaya y pierde, como se dice, el chico ha perdido el sentido. Esa es una interpretación, de esto Dante no habla, pero es lógico hacerlo así porque como solo los muertos pueden cruzar el río y una persona todavía viva como Dante no puede, entonces cae en el estado de un sueño profundo que, como otros autores han dicho, es el hermano pequeño de la muerte, así que está en estado de semi-muerte, para decirlo así, para poder cruzar el río, ¿no? Pues un ejemplo donde los autores están haciendo y dando su interpretación de cómo han entendido, cómo han leído el libro, ¿no? El Capital, aquí lo tengo. Además, el Capital es más grueso, tiene 400 páginas y no 200 como los otros. Es otra de estas grandes obras. Yo creo que el Capital es el libro más citado y menos leído de la historia. Se cita por todos los lados, en todos los diarios, en todas las conferencias, en todas las manifestaciones políticas, siempre está el Capital Marx, pero yo creo que pocos lo han leído. Aquí tenemos una historia, una interpretación muy amplia, porque, claro,
cómo se puede transmitir, cómo se puede convertir el capital en una historia, que no hay historia, ¿no? Ese es un libro muy analítico, ¿no? Muy sistemático, para decirlo así, ¿no? Entonces, aquí los autores se han inventado una historia ellos mismos, ¿no? Entonces, es la historia de unos chicos que se conocen, que uno se llama Robin, el otro se llama Heinrich, Elena, Daniel, y entonces empiezan haciendo queso. Entonces viene el capitalista y dice, bueno, pues si tú tienes, aquí estás haciendo queso, vendes queso, pues está bien, pero si tuvieses 3 quesos, podrías vender 3 quesos y sería mucho mejor, ¿no? Entonces, les presenta la idea del crecimiento y cómo su rendimiento y su beneficio, obviamente, con el volumen puede crecer. Todos que trabajamos, sea en editoriales o en distribuidoras o en librerías, tenemos esta misma tendencia de calcular que, claro, si de este libro podía vender el doble, me iría mucho mejor, ¿no? Entonces, sí. ahí ya empezamos con pactar con el diablo. Y bueno, digamos, entonces a través de esta historia que cuenta, introduce los conceptos principales del pensamiento de Marx y otra vez, no es el capital de Marx, sino es una forma de enseñar el pensamiento central de Marx y de esta obra del capital. Una pequeña anécdota, que nosotros siempre vamos a la Feria del Libro de Madrid, que no sé si la conocen, el Parque del Retiro. Es la feria para mí más bonita porque está ahí en el parque, por debajo de los árboles grandes, y siempre en mayo, en junio, con buen tiempo, y es muy alegre. Y ahí tenemos una caseta y tuvimos ahí todos los libros de la otra H. Entonces vino un señor y se interesó por los libros y me preguntó a cuánto costaban. Es que, bueno, pues cuestan 9,80, es el precio en euros, cada uno, salvo el capital, que cuesta 13,40, porque es más gordo. Entonces me dices, el capital siempre cuesta más, ¿no? ¿Y lo vendiste? Sí, y unos cuantos. Eso es lo que nos ha pasado, y bueno, es otra historia. El otro momento que vamos a la calle con nuestros libros, que claro, como somos editores, normalmente no tenemos contacto con nuestros clientes, y porque precisamente enviamos los libros a las librerías, ¿no? Pero en la Feria de Madrid sí que estamos, y el otro día es el Sant Jordi, el Día del Libro, que se celebra aquí muchísimo en Barcelona, si no hay pandemia al menos, y es un día muy bonito, y en esta fecha también vamos a la Rambla de Cataluña con una mesa y vendemos nuestros libros. Y hace 3 o 4 años, por la mañana ya, primera hora de la mañana, vino una chica, una niña de 15, 16 años, y se interesó mucho por los libros de la otra H, empezó a hojearlos y mirar, y luego miró cuánto dinero tenía e hizo una selección, y bueno, le costó muchísimo elegir, y finalmente se llevó 8 libros de la otra H, porque tanto dinero tenía para con el descuento del día de San Jordi, comprarse estos 8 libros. Y se fue. Y por la tarde, antes de cerrar a las 9 de la tarde, volvió con su mamá, y ya había leído los 8 libros y convencido a su mamá que le comprara 10 más. Entonces se fue con 10 más en un solo día. Así que tanto entusiasmo desarrolló para estos libros de la otra. Es un poco la experiencia que tenemos, que donde están, si están en una mesa, y no solo uno, sino unos cuantos, llaman mucho la atención y se venden, ¿no? Entonces, esto podría interesarles en las librerías. Que nos contaras eso, como, ¿por qué crees que esa colección, sobre todo la de manga, junta funciona más? O sea, ¿por qué? Si son los colores, el formato, sí, que nos empieces a contar a los libreros, a los lectores que también están acá, pero que les puede interesar, a nosotros como distribuidores, ¿por qué funciona en paquete esa colección? Y la otra pregunta que es pura curiosidad, que a todos nos va a encantar, es ¿cómo es tu relación con este tipo de lectores y públicos tan diferente a la tradicional de Herder, ¿no? Una niña, ¿no? Que en otro
espacio jamás te lo hubieras cruzado así, ¿no? Conversar con una niña de 8 años sobre este tipo de ideas me parece fabuloso, o con otras personas que no necesariamente son académicos o no pertenecen como al mundo de las ciencias sociales. ¿Cómo ha sido esa experiencia de acercarte, pero sobre todo de conocer y hablar con esos públicos? A ver, primera pregunta, no sé exactamente por qué, simplemente tenemos esta experiencia y solo puedo interpretarla, ¿no? La verdad es que sí, que funciona muy bien siempre que estén en una mesa o en un mostrador, unos cuantos, 12, por ejemplo, en una mesa, ¿no? Como son pequeños, 12 tampoco ocupan tanto espacio, se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que por sus colores, entonces por su formato, que simplemente llaman la atención. Y luego, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Que la portada del libro es la primera presentación. De la portada, los ojos pasan al título y al autor y luego el libro empieza a tener que defenderse por su contenido, ¿no? Pero el primer momento, el primer contacto se hace a través de la portada y estas portadas sí que están funcionando bien y funcionan mejor cuanto más hay en una mesa. Pasan de la portada, de los colores, al título y encuentran títulos que conocen: El Capital, Así habló Zaratustra, La Divina Comedia, La Crítica de la Razón Pura, El Discurso del Método de Descartes. Bueno, pues son obras que alguna vez en la vida se han escuchado, o muchas veces, y yo creo que engancha y entonces empiezan a mirar, y lo que siempre vemos en estas ocasiones es que la gente no se compra uno, sino se quedan con 3 o 4 o 5 libros porque le gusta tanto la idea, ¿no? Entonces, recomiendo a ustedes en sus librerías hacer el experimento con, no sé, 9 títulos, por ejemplo, en una mesa. Se puede hacer un día o 3 días, ¿no? Que tampoco pretendo que ocupe la otra H y Gerratura su librería, que es imposible, pero empezar con unos cuantos durante unos días y ya verán cómo funciona y cómo atrae al público, ¿no? Nosotros, y ahora no estoy tan seguro si esto ya está en Colombia. Ahora, nosotros hicimos un mostrador. ¿Se ve? Tengo que... Se ve. Sí. Entonces, esto lo ofrecemos a las librerías y están llegando a las primeras librerías aquí en España y nos envían muchas fotos de las librerías porque les parece bonito el expositor y parece que también esté funcionando, ¿no? Entonces, esto es una campaña que también queremos llevar a Colombia y quizá interese en alguna o otra de las librerías. La segunda pregunta. Pues, a ver, estar en estas ferias para mí y para todos en la editorial es muy bonito, porque precisamente lo que menos tenemos es contacto con los lectores. Hablamos con libreros y vamos a las librerías, voy yo a las librerías, conozco muchas de las librerías de Bogotá, debo decir, porque hace tiempo que no he podido viajar más allá de Bogotá, pero conozco a las librerías y siempre me encanta. Pero lo que no solemos tener en nuestra editorial, en nuestro trabajo, es precisamente el contacto directo con los lectores y las lectoras. Entonces, estar en la Feria de Madrid o estar en el San Jordi con una mesa, con una oferta de toda la editorial, que luego lo interesante es que como seguramente en la Feria de Bogotá también, se venden sobre todo los bestsellers. Entonces, muchas librerías que tienen los más vendidos y los venden en enormes cantidades. Nosotros solemos estar con unos 15, 20 títulos
en esas ferias. Pero si vamos nosotros, tenemos 300 o 400 de nuestros títulos y hay gente que se interesa por esta oferta tan amplia que normalmente no se encuentra. Y ya tenemos clientes que ya vienen con listas de libros que compran para aprovechar el 10% de la feria y siempre es muy interesante luego conversar con ellos porque nos dicen cosas con respecto a los contenidos, los autores, comentan la calidad del libro, comentan la estética de la portada, algunos muy críticos, ¿no? Sí. Y es muy interesante, pero incluso que no digan nada, ves, ¿no? Es que pasan y miran a los libros y ya vemos a dónde miran y dónde no, y qué libro funciona, y qué libro funciona en la primera fila o en la segunda, en la tercera. Entonces es una experiencia muy interesante. Pero lo más bonito es poder conversar con lectores que realmente se interesan y saben algo de nuestra producción y de la materia que trabajamos. Y ahí se encuentra con muchísimas sorpresas porque, claro, tenemos a jóvenes leyendo los libros de la OTH, pero también hay muchos jóvenes y muy jóvenes que leen filosofía, pero de verdad, ¿no? Y no sé, esto a mí me impresiona muchísimo y por eso tengo mucha esperanza de que un catálogo como el de Herrera tiene su futuro, más allá de los cómics o de los manga, porque hay una serie, quizá no sea la mayoría de su generación, pero hay muchos jóvenes y chicos y chicas que tienen un nivel de lectura muy alto y un interés por las humanidades, por la filosofía tremendo y hablar con ellos y ellas siempre es una experiencia muy bonita. Pero además nos has contado que en la colección de la OTH también llegan no jóvenes, o sea, personas que no son jóvenes. No, por supuesto, por supuesto. Quizá sean más jóvenes, pero hay gente de toda edad. Y yo creo que lo que les llama la atención es precisamente la idea de poder acercarse, hacerse una idea, entrar en la obra, en el pensamiento de uno de los grandes autores, de una de estas tantas obras que todo el mundo cita y conoce, pero que luego cuesta tanto leerlos porque es muy extenso, porque es muy complicado, porque les falta la formación o simplemente el tiempo. Es por eso. Y de hecho, El Capital es el que más vende de toda la colección, así que esto del libro más citado, que no lo he comprobado, no sé si es verdad, pero tiene sus efectos también en nuestras ventas de este libro. Yo quiero señalar una cosa del Capital importante y es que también pasa en la crítica de la razón pura y es que es a partir de una propuesta de no ficción, o sea, claramente no es ficción, se crea un espacio ficticio para explicar ese contenido. Entonces, en este caso ya nos explicaste El Capital, pero en el caso de crítica de la razón pura es una maestra con sus estudiantes, ¿no? Entonces, eso me encanta porque uno dice, bueno, adaptar el perfil de una persona es fácil, pues fácil entre comillas, lo hemos visto en películas, adaptar una historia de literatura pues también, pero inventarse ese escenario de ficción para explicar contenidos, digamos que no son de ficción, es fabuloso. Si quieres, podemos hablar un poquito de crítica de la razón pura. Sí, pues aquí lo tengo, que es uno de mis favoritos de la colección. Es una obra tremenda, bueno, no solo el original de Kant, sino este manga, que es, como dices, aquí hay una historia, que es la historia de una profesora de filosofía y sus 8 alumnos que en clase empiezan a leer la crítica de la razón pura y luego les pasan cosas en casa y en el colegio y alrededor de esta historia introducen los autores los conceptos
fundamentales del pensamiento teórico de Kant. En este caso no son 400 como el Capital, sino solo 200 páginas, y los autores en las últimas, no sé, 20 o 15 páginas incluso pasan a la crítica de la razón práctica y a la crítica del juicio. Aquí, en el fondo, son las 3 críticas de Kant en 200 páginas, que me parece un trabajo, pero muy creativo de los autores de introducir en tan poco espacio el pensamiento de Kant. Obviamente, repito lo que ya he dicho, no es todo, no es la crítica, pero es una muy buena introducción y funciona, como ya hemos dicho, a través de una historia que es precisamente la situación de una profesora que intenta enseñar la crítica de la razón pura a sus alumnos, ¿no? Entonces, es muy bonito me gusta mucho. Raymond, te propongo y les propongo a ustedes, voy a coger algunos títulos que han sugerido acá que tienen que ver con esta línea de manga. Ahí hacemos una pausa para contestar algunas preguntas muy puntuales y después vamos a meternos en otras líneas de la otra H. Te han preguntado mucho por Emilio y por Beethoven. ¿Quieren saber un poquito de esos 2 libros? Bueno, precisamente de los títulos que había seleccionado para hablar, también tengo aquí el Emilio. Bueno, el Emilio es libro de texto en muchos colegios, es una de las grandes obras de la Ilustración, en el que se presenta una nueva idea del ser humano, así que no puede faltar en una colección como la nuestra de la otra H. El Emilio, lo que no hemos mirado mucho, pero si abren algunos de los manga, verán que son estilos muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Zaratustra ya se ve en la portada, es un estilo muy manga. El Emilio no, el Emilio es más un diseño más suave, más de dibujo, casi no es manga, bueno, quizá corresponda también a su contenido. Y es un libro que está escrito, y por eso se lee en la escuela, precisamente para bueno, no está escrito para jóvenes, pero yo creo que es muy interesante para jóvenes de hoy, tanto como hace 300 años, ¿no? Y el otro, y este es el último que hemos publicado, es Beethoven. Bueno, he hablado de los manga que vienen de Japón. Esos manga son libros editados, pensados, dibujados y publicados en Japón por equipos de autores, autoras, artistas. La verdad es que no lo sabemos, no hay nombre, no tenemos autores. Ellos insisten en que trabajan en equipo y que esto es el resultado de un equipo, y por eso no quieren que aparezca su nombre, ni siquiera nos lo dan, no sabemos quiénes son, y es su forma de acercarse y de trabajar en estos manga. A diferencia de estos, tenemos 2 libros de un autor que es Jun Matsura. Él es un chico de padre japonés y madre catalana que vive aquí en Barcelona. De hecho, el padre es autor nuestro ya con una gramática de japonés, porque él vino hace muchos años a Barcelona, es profesor en la Escuela Oficial de Idiomas de japonés y escribió para nosotros hace más de 20 años un curso, un método y una gramática de japonés. Y a través del padre conocimos a su hijo, y el hijo es, como digo, de padre japonés, madre catalana, pero nacido, crecido aquí en Barcelona, bueno, combina biográficamente estos 2 mundos. Jun Matsura dibuja
novelas gráficas. Y con nosotros, ha publicado unas cuantas en otras editoriales, y con nosotros le gustó mucho la idea de hacer un manga en nuestro formato. Entonces, bueno, vino y lo hablamos y bueno, nos entendemos muy bien con él, pasamos mucho tiempo hablando de las ideas, de sus obras. Entonces, el primero que hicimos fue La muerte de Sócrates, y el segundo que acaba de salir es Beethoven. Y entonces aquí tenemos totalmente otro caso, el caso de autor que escribe sus textos, que escribe el guión, que hace toda la investigación para poder hacer un libro de esto y al mismo tiempo dibuja las imágenes. Es de la mano de una sola persona, por eso tarda tanto, tarda 3 años o tardó en este caso 3 años en hacer el Beethoven. Queríamos publicarlo obviamente el año pasado, que fue el año 250 años del nacimiento de Beethoven, pero no llegamos porque June no había terminado su obra y bueno, si no ha terminado, no se puede publicar, obviamente, ¿no? Es muy interesante porque él dedica mucho tiempo a estudiar la figura, en este caso Beethoven o en el Sócrates. Los dibujos son muy auténticos, digamos, corresponden a edificios históricos donde estuvo Beethoven. Eso es todo, corresponde a la realidad, está todo muy bien investigado y al mismo tiempo, digamos, tiene la capacidad de contar la historia, digamos, de contar la historia de la vida y de la genialidad y de la tragedia al mismo tiempo de Beethoven, porque, como sabemos, a final de su vida estaba sordo. Conductó la sinfonía, la novena, sin escucharla, ¿no? Y este es el punto al que llega el manga y fue un momento tremendo porque ahí estuvo y terminó y no sabía si el público le estaba aplaudiendo o no. Y no se atrevió a girarse para ver porque no sabía cómo lo habían recibido y entonces los músicos le hicieron gestos y entonces se giró y vio a la gente loca aplaudiendo y él no escuchaba ni el aplauso ni la misma música que había escrito, ¿no? Entonces es un libro muy bueno, muy bien resumido y una muy buena introducción a esta figura grande, Beethoven. Ahora estamos hablando con Matsura del próximo, pero aún no les puedo decir cuál es. Queda en suspenso. Bueno, aprovecho para preguntarte en el chat, quieren saber si, bueno, Herder y la otra H tienen una propuesta de tener su contenido en ebook o en EPUB en diferentes plataformas. Quieren saber si, por ejemplo, un caso como el de Beethoven tiene alguna manera, algún link, algún enlace para escuchar, o sea, escuchar alguna sinfonía o simplemente es el texto y ya. De momento es nada más el texto, pero hemos pensado obviamente bueno, la verdad es que ni siquiera ahora no tengo muy claro si existe en EPUB, pero la mayoría de ellos sí que los tenemos en formato EPUB. Lo interesante es que no funciona muy bien en EPUB. Obviamente el manga es algo que se quiere en papel como objeto y no en la pantalla, así que no es un gran éxito. También lo hacemos porque mucha gente nos lo pide, pero no es tanto para bueno, en algunos casos ni siquiera para justificar el esfuerzo de hacer el EPUB. De Beethoven hemos pensado precisamente esto porque sería muy bonito, obviamente, crear un libro, digamos, multimedia, no solo con los dibujos y los textos, sino con la música tan impactante de Beethoven, pero aún no lo tenemos, ¿no es así? Perfecto. Quisiera entonces hacer una pequeña pausa para resaltar algunas cosas que hemos dicho hasta el momento y que me parece importante
que lo hablemos entre todos, y es el acento de esta propuesta editorial, de esta propuesta ilustrada. El acento no está como en otras propuestas, o no es en el tipo de papel, en los colores, en cada una de las técnicas. Fíjense que Raymond nos mostró 2 estilos de dibujo diferentes. Aquí el acento está en el libro, en la propuesta del libro ilustrado, como un vehículo para conversar entre generaciones, para construir un vehículo que permita inmortalizar las ideas que esta editorial y que Raymond considera son pertinentes y deben ser interpretados por nuevas generaciones. Creo que eso es clave, sobre todo porque muchos de ustedes, algunos son libreros, otros son gestores culturales, bibliotecarios o lectores, pueden encontrarse con apreciaciones como, pero es que apreciaciones muy ortodoxas sobre el uso de la técnica de manga o el uso del cómic, es que esto es así, o es que el manga se lee al revés, ¿no? Eso no es el acento en esta propuesta, y yo creo que parte de nuestro trabajo de conversar con los lectores es ver que el acercamiento a esta editorial es por otro lado, digamos, no por el lado de si cumple o no todas las normas del manga o todo lo que tiene que ver necesariamente con la experiencia física del papel o del tipo de ilustración. Ahí también quiero aprovechar para preguntarte, Raymond, una cosa, y es, tú nos dijiste, los primeros los hacía un colectivo, los segundos los hacía una sola persona, incluso la investigación, el dibujo, los guiones. ¿Cómo hacer para conservar el precio del libro? Porque supongo que es diferente pagar, digamos, por los derechos de un colectivo a pensar en cómo, pues, digamos, representar económicamente el trabajo de 4 años de un solo autor. ¿Cómo conservar el libro de esos, Bueno, el valor del libro? Sí, sí, sí. Pues eso es un tema, claro, una parte del concepto de la otra H son sus precios, que aquí cuestan 9,80 o 9,95, que es un precio muy bueno. Logramos en Colombia tener un precio igual. Sé que esto significa más esfuerzo en Colombia que ahí, pero menos simplemente no es posible. Ya son precios muy, muy ajustados. Sí, es correcto. Para nosotros la inversión es otra, porque obviamente le pagamos más de inicio, como anticipo, a un autor que trabaja 3 años en un libro, luego tiene Claro. otras cosas que hacer, trabaja en otras cosas, pero que en el caso de contratar a la editorial japonesa con el libro ya hecho, ¿no? Pero, a ver, tener esos precios es posible porque los libros se venden, ¿no? Entonces, gracias a ustedes que venden nuestros libros, podemos llegar a este precio porque hay una relación muy clara entre cantidad y precio, cantidad vendida y precio del libro, claramente, y se nota en otros libros nuestros que obviamente venden mucho menos y luego necesariamente tienen un coste mucho más alto. Bueno, acá entonces voy a contestar una pregunta que no tiene nada que ver con la otra H, pero sí con Herder. Nos preguntan por autores latinoamericanos del catálogo de Herder. Entonces, pues la colección Contrapunto, si quieres contar brevemente, mientras hacemos una pequeña pausa y ya seguimos hablando de la propuesta de ilustrados, pero para no dejar esa pregunta tan atrás. Sí, pues debo confesar que en el catálogo de Herder hay pocos autores y autoras de América Latina. Nos dimos cuenta hace unos años que no estábamos ahí en una buena proporción. Y precisamente por eso empezamos hace 2 o 3 años con la idea de una nueva colección que se llama Contrapunto. Han salido los primeros 3 libros de esta colección. 2 o 2 y medio son de autores colombianos, así que esta colección tiene un punto muy fuerte en Colombia, pero el cuarto será de una autora argentina y la idea es obviamente tener libros de varios países. Los 3 libros que hemos publicado y los queríamos presentar precisamente en la Feria del Libro de Bogotá el año pasado, que luego no era posible. Es Política de los Cuerpos de Laura Quintana,
Modernidades periféricas de Adolfo Chaparro, y un libro que se llama, es un libro colectivo, que se llama Fuera de sí mismas. Es un libro de textos de 11 filósofas, compilado, editado por dos filósofas. Una es argentina, pero vive en Colombia, que es Luciana Caraya. La otra es de Madrid, que es Ana Carrasco, ¿no? Entonces, y en el libro, que no es una apuesta exclusivamente latinoamericana, pero de las 11 mujeres, 7 son de países diferentes de América Latina y de Estados Unidos. Entonces, esa es la colección que tenemos, que la presentamos en Colombia. Espero que esté en las librerías. Sobre todo el libro de Laura Quintana ha funcionado bastante bien. El libro de Adolfo Chaparro es muy interesante, es muy bueno, y hasta un cierto punto es casi el manifiesto de toda la colección. Pero es un libro de más de 600 páginas y lamentablemente con un precio un poco alto, y por eso no funciona tan bien, pero también se lo recomiendo porque realmente es un trabajo tremendo y muy bueno. Y seguimos con este, como digo, el libro de Macarena Marey, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, y habrá más y más autores y autoras, sobre todo colombianas, que en el próximo año les vamos a presentar. Es una colección que a mí personalmente me interesa muchísimo. Viene de la idea de que la filosofía hace años ha dejado de ser una filosofía universal, ¿no? Que durante siglos, empezando con la filosofía griega, teníamos la idea, o se tenía la idea, de que el pensamiento era algo universal, ¿no? Que mi manera de pensar necesariamente tiene que ser la misma que cualquier otro, como la matemática. Y desde hace bueno, ya diría siglos, pero hemos tardado en entenderlo, sabemos que hay una contingencia, que cada pensamiento nace de una situación geográfica, histórica, bueno, sociohistórica, y que esto se refleja en el mismo pensamiento. Y en ese sentido hay propuestas muy interesantes que nos vienen de América Latina, y queremos bueno, publicar alrededor de este pensamiento al menos unos cuantos libros al año. Este punto sobre Herder me permite hablar de cosas que son fundamentales en esta discusión. Lo primero es que cuando uno se acerca a un libro de la otra H y digamos, no tiene las herramientas para juzgar qué tan bueno o qué tan malo es el libro, qué tan cercano a las reflexiones originales del texto podría tener, porque nos puede pasar. Uno tiene el sello de calidad de Herder. Uno sabe que detrás de eso no se publicó por publicar cualquier cosa o por simplemente vender más, sino que hubo detrás la mirada de un editor, la mirada de expertos, digamos, en el pensamiento, que consideran que le están entregando un libro de calidad a las nuevas generaciones, o como muchos de ustedes han puesto, me dio mucha risa el comentario de Alba, que nos dice que ella ha percibido que los adultos mandan a los más jóvenes a comprarles el libro, pero que el libro es para ellos realmente. Eso me encantó. Bueno, otras cosas que han dicho de cómo el libro permite llegar a jóvenes o lo que sea, pero finalmente tenemos el sello de calidad de Herder. Entonces quiero que nos detengamos un poquito ahí, Raimund, que nos cuentes en qué momento decidiste llamarlo La Otra H, en qué momento dijiste esto no puede ser una colección de Herder, esto tiene que ser una nueva editorial. Cuéntanos un poco de esa parte del proyecto. Empezamos con esos primeros 2 libros y con la idea de publicar uno cada 6 meses. Pero tuvimos tanto éxito que pronto subimos de 2 libros al año a 3 libros al año. Y de ahí pasamos a 4 libros al año. Y se aumentó la producción. Yo creo que publicando esos libros en Herder fue parte del éxito, porque precisamente en librerías y
quizá menos los lectores, porque sobre todo los jóvenes no se dan tanto cuenta de que Editorial es un libro, no lo miran tanto, ¿no? Pero en las librerías el sello de Herder fue una garantía de la calidad, y yo creo que es parte del éxito de esta colección. Pero finalmente decidimos cambiar el nombre, y esto por una experiencia mía personal, que hace no me acuerdo cuántos años, 5 años, algo así. Fui a un congreso de filosofía en Valencia, en la Universidad de Valencia, un congreso nacional de filosofía, y ahí habíamos acordado con una librería de Valencia que organizar una mesa de libros, que allí estaban muchos autores nuestros, y bueno, pues entonces me fui a Valencia, llego a la universidad, saludo a los amigos de la librería, la Viridiana se llama, y veo la mesa, me encantó, pero vi casi exclusivamente libros de manga. Entonces los libreros habían traído sobre todo libros de manga, y luego había una pequeña sección de libros de filosofía. Entonces pensaba que, bueno, esto está tomando tanto peso y tiene tanta presencia que yo creo que ha llegado el momento en separar y decir que una cosa es una y la otra cosa es otra, ¿no? Y en este momento decidimos no solo tener los manga como una colección dentro de Herder, sino darle un nombre como un sello, ¿no? Como si fuese una editorial propia. Y buscamos mucho, tardamos meses en buscar el nombre, y finalmente una de nuestras colegas de la editorial, Nicole Echeves, llegó con la idea de llamarla colección o el sello La Otra H, que la H obviamente es la H de Herder, así que la idea no es escondernos, sino, bueno, es la otra cara de la H de Herder, que es esta H que se encuentra en todos los lomos de nuestros libros, ¿no? Entonces, en el formato manga o en el sello de manga se encuentra la otra H o la otra cara de nuestra H de Herder. Es un poco la historia. Bueno, y en ese camino de la historia han pasado dos cosas importantes. Lo primero, ¿cómo fue, o que nos cuentes, sí, cómo fue toda la aproximación a un libro como Ética Animal, que iba primero, pues toda la línea de filosofía ilustrada en la otra H, qué ha pasado, cómo lo cambiaste, qué viste, bueno. Sí, pero me gustaría añadir una cosa más. Porque hablamos de Herder y hablamos de manga de filosofía. Luego añadimos muchos libros de la literatura, grandes obras de la literatura mundial, pero el inicio es más bien pensamiento. Okay. Nosotros hacemos manga de filosofía, no hacemos manga. Entonces, los lectores, digamos, aficionados del manga a veces se encontraron un poco decepcionados porque rompimos con algunas reglas. Por ejemplo, nuestros libros empiezan con la primera página y acaban con la última. El manga de verdad empieza al final y llega a la primera página, ¿no? Entonces, hubo mucha crítica al inicio de los grandes fans del formato manga, y nos preguntaron por qué. Entonces la respuesta fue porque nosotros en primer lugar publicamos libros de filosofía y lo hacemos en formato manga, y no al revés, que hacemos manga y también lo hacemos con contenido de filosofía, ¿no? Entonces esto es un poco nuestra idea de esos libros, y nuestro sello y nuestra identidad como editorial Herder, ¿no? Entonces, a pesar de que tenga su nombre la otra H, sigue siendo Herder, y nosotros publicamos estos libros con nuestra idea de lo que debe ser un libro. Bueno, me preguntaste por luego la segunda colección que... Pero espera un segundo, quiero hacer un comentario. Y es que creo que es absolutamente evidente el nombre de este encuentro y la propuesta de Herder, Grandes Ideas en Imágenes. Y quería subrayarlo porque creo que hemos llegado a ese momento de la conversación donde podemos ver claramente esa propuesta. Y lo dijiste de varias maneras. Nosotros hacemos libros de filosofía en formato
ilustrado, no libros ilustrados con contenido filosófico o de otro área temática en ciencias sociales. Creo que eso es el corazón de esta conversación y quería resaltarlo. Ahora sí, si quieres podemos continuar con esa otra línea de filosofía ilustrada. Bueno, pues en algún momento ya no pudimos contratar más libros de este equipo tan bueno japonés de los manga y buscamos a otras otras publicaciones y encontramos en una editorial alemana que se llama Think. Think es una editorial muy seria, más seria que Herder, una editorial exclusivamente académica, universitaria, una muy importante en humanidades, también, sí, sobre todo en humanidades. Digamos, la típica editorial que produce sobre todo para bibliotecas universitarias y no mucho para librerías porque son libros tan especializados. Pues esta editorial, por alguna razón que desconozco, empezaron a publicar lo que llaman filosofía ilustrada, que son libros de este tamaño y son introducciones a temas diferentes o figuras diferentes de la filosofía, en este caso Nietzsche, ¿no? Entonces, pero es diferente, no es una novela gráfica o un libro gráfico, sino es un libro de texto. Entonces aquí tenemos una introducción a la figura, a la biografía intelectual de Nietzsche, pero con luego dibujos, pero es texto y dibujo y no es el libro gráfico o el manga que combina ambas cosas, ¿no? Entonces, de esta colección publicamos unos cuantos, 4, 5, 6 títulos y vimos que en la otra H precisamente no funcionaba. De esta colección deberíamos haberla publicado directamente en Herder porque en la otra H se busca el libro no ilustrado, sino el formato gráfico, el libro gráfico, ¿no? Y por eso hemos decidido pasar esta colección a una nueva editorial con la que empezamos hace un año, que tiene su sede en Madrid, que se llama Taugenit. Y en esta editorial, aquí se ve el pequeño logo de la nueva editorial Taugenit. En esta editorial vamos a publicar a partir de ahora estos libros de esta colección. Y son diferentes, son libros, sobre todo son introducciones biográficas a figuras diferentes, como por ejemplo Nietzsche, como uno de los próximos que va a salir es Rousseau. Habrá uno de Hannah Arendt, publicamos aún en Herder uno de Judith Butler, pues mezclando autores clásicos y autores o autoras contemporáneas en este caso, y también libros de una temática especial, como puede ser la ética, por ejemplo, que es la ética, y en este caso más especial aún, la ética animal, que es un libro realmente muy bueno porque pasa un poco lo mismo, ¿no? Que son 140 páginas y es un resumen histórico de todo el debate alrededor de cómo tratar a los animales y las últimas propuestas de una ética animal como la están formulando hoy unos filósofos, hasta los extremos, que hay algunos que quieren que los leones aprendan a comer yogurt en lugar de ovejas. Pero ahí está todo. Entonces es realmente otro trabajo intelectual muy importante porque la capacidad de resumir en pocas páginas, en pocas palabras, en un lenguaje más sencillo, con imágenes que ayudan a entender pero que no forman parte del texto, una temática tan compleja es un logro enorme. Y yo creo que es por eso que estos libros, tanto los manga como también estas publicaciones de la filosofía ilustrada, se encuentran mucho en bibliotecas. En Colombia creo que no tanto, pero en otros países como Chile o México nos han comprado miles de ejemplares para las bibliotecas
escolares o las bibliotecas públicas de algunos de los títulos que interesan. Esto no sé cómo funciona en Colombia, son licitaciones del Estado, que sería interesante quizá a través de las librerías o no sé quién propone los libros, intentar de colocar algunos de esos títulos en bibliotecas porque realmente es donde funcionan muy bien. Quisiera señalar algo importante de lo que acabamos de conversar con Raymond, que me parece clave a todos los que estamos interesados en el detrás de cámaras del mundo editorial, y es como un proyecto editorial se va transformando, primero como una colección, después como una editorial, después una línea de esa editorial pasa a otra colección, hace parte del trabajo, de cómo se va transformando un proyecto cultural de acuerdo a sus públicos, a sus lectores y a los intereses de ese momento en la sociedad, y creo que eso es muy importante resaltarlo. También aprovecho para que hablemos de los dos últimos libros antes de nuestra rifa, ya se está acabando el tiempo, Raymond, y es la nueva línea, que no podríamos decir que es manga, que empieza a tener otros detalles, como por ejemplo color, que empieza a hablar de grandes ideas, pero a partir de personajes de la historia como Angela Davis y como Primo Levi. Sí, bueno, como ya has dicho, obviamente siempre intentamos de movernos, siempre hay que desarrollar más el trabajo que estamos haciendo y eso significa buscar nuevas ideas, buscar nuevos autores, nuevas autoras, en nuevos formatos, nuevas maneras de contar lo que queremos contar a nuestro público, ¿no? Entonces, dentro del marco de la otra H, empezamos este año con un nuevo formato que son en este caso, libros que vienen de Italia y los primeros son este, que es Angela Davis, y este lo hacemos en color. Y el que está saliendo ahora es Primo Levi, que en este caso es blanco y negro, no es color. Son autores y autoras diferentes. Lo hace una editorial pequeña italiana que se llama El Becco Giallo, y me gusta mucho. Ahí tenemos estilos muy diferentes. Además es un formato diferente, ¿no? que se ve que es bastante más grande que el manga. Que pretendemos ahí son biografías de personas contemporáneas, también históricas, que tienen una vida hasta un cierto punto ejemplar. Entonces ahí ya no es el pensamiento o la obra de un autor o una autora, sino es la vida en sí de la cual se puede aprender. ¿Qué hizo? ¿Quién? ¿En qué momento? Y bueno, Angela Davis obviamente es un personaje muy interesante. Lo interesante de Angela Davis es que es ahora que se empieza no sé, a leerla, a escucharla, que se ha convertido en un hombre de mucha importancia, donde su lucha era de los años 60, 70. Y esto es porque es mujer. Porque ella estuvo en una doble lucha, estuvo en el movimiento de la lucha antirracista, muy importante, pero al mismo tiempo dentro de su grupo tuvo que defenderse como mujer, porque los negros en Estados Unidos luchaban por sus derechos, pero no aplicaban la misma visión a los derechos de las mujeres, y ella estuvo en esta doble situación, ¿no? Entonces, claro, muestra que hay que siempre pensar más allá, ¿no? En lo que puede ser correcto en una situación, también hay que aplicarlo a otra situación. Y es cuestión de entender que hay estructuras que se repiten, nunca se repite la misma cosa, se repiten estructuras y en ese sitio hay que estar atento y alerta. Y Primo Levi, obviamente, uno de los grandes autores italianos que cuenta su historia
que, como sabemos, estuvo en el campo de concentración, sobrevivió el campo de concentración, una experiencia que marcó toda su vida, toda su obra, ahí habla de esto. El libro es un poco como lo hemos visto también en algunos de los manga, es la historia de una clase, una escuela, y la profesora dice, hoy, y ahí están los niños esperando, y viene la profesora y dice, hoy les voy a presentar a un hombre, viene un hombre muy mayor y es Primo Levi en sus últimos años de vida, entonces ahí están los niños y les parece todo muy aburrido, entonces empieza a hablar los autores, el autor y la artista han logrado a que leyendo participamos precisamente en este momento en el que la fascinación, digamos, de lo malo, ¿no? que pasó y de lo actual que fue, se entiende, ¿no? Entonces, y bueno, en esta colección tenemos más. Los próximos libros serán uno sobre las hermanas Bronte, las tres autoras inglesas, y uno sobre Mary Shelley, la autora del sueño o el monstruo del doctor Frankenstein, que todo el mundo conoce. Quiero contarles que hace como 15 días, algo así, 15, 8 días, Raymond fue invitado a la emisora de la Universidad del Rosario a conversar sobre Herder y dijo una frase, le preguntaron sobre el origen de Herder, ¿no? Entonces, bueno, hace 200 años, bueno, un poco más, mi antepasado o la idea de la editorial era llegarle a todas las clases sociales, porque el conocimiento, como ustedes saben, en esa época pues estaba totalmente encapsulado para unos cuantos. Y después Raymond en toda la conversación va contándonos cómo Herder se va transformando, pero siempre sigue con la idea de llegar a otros lectores, a otros públicos, que el pensamiento y la cultura sigan caminando, sigan moviéndose. Y yo creo que hoy, viendo esto, puedo entender aún más esa idea de Herder, del propósito de una editorial que tiene clarísimo cuáles son los mecanismos para hacer que las ideas perduren en el tiempo y sean inmortales cuando la sociedad los necesita. Raymond, fue increíble la conversación, me encantó y creo que todos han dicho cosas lindísimas. Hay dos preguntas que te propongo que te las mando por correo porque son un poco largas y de pronto las podemos contestar así para que ya entremos a la rifa y no afectemos el trabajo de todos hoy. Sí, pues muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. Obviamente me gustaría seguir hablando mucho más, pero ya se acaba el tiempo. He visto en la pantalla aparecer y desaparecer preguntas que no he podido leer, pero entiendo que las vamos a mirar, pero yo creo que ahora tenemos que terminar porque ustedes tienen que abrir sus librerías, que ya son las 9 en Colombia, y es importante que los lectores encuentren las puertas abiertas de las librerías. Muchísimas gracias de nuevo.